23 le hemos dado seguimiento a uno de los casos que se ventilan en torre de tribunales y es el del expresidente del Congreso de la República, Pedro Muadi. Hoy tenemos con nosotros al asesor jurídico del expresidente del Legislativo para comentar un poco acerca de esa sentencia que se ha llevado a cabo. Así que le doy la bienvenida entonces al licenciado Óscar Orlando Colindres. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, gusto saludarlos. Gracias, igualmente, licenciado Colindres. Sandy, muy interesante lo que estabas diciendo, porque ayer hablamos de este caso. Y si me permites, voy a hacer la primera pregunta acá al asesor jurídico legal de Pedro Muadi, licenciado Colindres. A ver, entendemos nosotros que Pedro Muadi en su momento se presentó voluntariamente ante los tribunales. ¿No esto debería haber sido un criterio de razonamiento, la famosa sana crítica razonada de los jueces del Tribunal de Sentencia, para otorgarle, digamos, otro tipo de sentencia, algún otro tipo de trato, y no una condena de 30 años, que ya se va acercando casi al ergástulo o cadena perpetua para Pedro Muadi? Específicamente, si retrotraemos los plazos en cuanto a esa circunstancia de la presentación, tenemos que iniciar diciendo que el ingeniero Muadi presenta primero la dimisión del cargo al Congreso de la República. Renuncia. En el momento en el que él estaba siendo investigado y señalado por estos supuestos hechos. Él voluntariamente se somete a la justicia, se presenta ante los tribunales ya con la admisión de la dimisión de su cargo como diputado al Congreso de la República, se pone a disposición del tribunal y se celebra la primera audiencia. En esa audiencia en particular, el juez contralor en ese momento indica que el peligro de fuga está superado. Claro, porque se presentó. Al momento de presentarse. ¿Le otorga medida? No le otorga. Bueno, es una porque establece, exactamente, porque él en esa oportunidad indica que existe peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Pero entonces. Y por esa razón le motiva prisión preventiva hace 4 años con 4 meses. Y hablemos ahora del proceso penal, porque en teoría no debería ser un proceso inquisitivo, sino garantista de que al final el procesado obviamente no sea víctima de una venganza judicial, si lo queremos llamar y ponerle un nombre. ¿Cómo ve usted esta situación con lo que ya nos ha indicado y también con el desarrollo del proceso penal? Hay una cuestión importante. Se deja de juzgar expedientes, a lo que usted mencionaba en cuanto al tema del sistema inquisitivo, y se empieza a juzgar a personas y se empieza a tener una interrelación con la persona que se está juzgando. Ya los jueces ya no ven el expediente, ya no ven documentos, sino que lo que ven es a la persona a la que están juzgando. Fue más inquisitivo. Entonces este proceso, en particular con el ingeniero Muadi, se convirtió en un proceso totalmente inquisitivo. Ya no acusatorio. ¿Por qué ya no acusatorio? ¿Por qué? Porque hubieron, dentro de la dilación del proceso, él optó por someterse a la justicia durante toda la fase de investigación sin requerir una revisión de medida para obtener su libertad. Posterior excarcelación. Y durante toda la fase investigativa él no pidió, sino fue hasta el momento de las audiencias que ya se desarrollaron en el Tribunal de Sentencia. Licenciado Colindres, yo tengo una pregunta que es dicotómica, porque primero quiero que nos diga, ¿cuáles fueron los delitos que se le imputaron a Pedro Muadi? Fueron 3. Delito de asociación ilícita, lavado de dinero y peculado por sustracción. Pero aquí hay una cosa interesante, licenciado Talamante. El Ministerio Público en el año 2016 acusa al ingeniero Muadi por sustraer, que es uno de los verbos rectores del delito de peculado por sustracción. Habla de sustraer o consentir. Es correcto. Durante la investigación, el Ministerio Público se da cuenta que comete el error de que él no fue el que sustrajo los fondos. Entonces, modifica la acusación y acusa nuevamente en el año 2017 por consentir esa sustracción. Bueno, pero eso ya es otra figura, tipo. Entonces, la cuestión es si él fue el autor directo de la sustracción de los fondos. Es otra cosa. Yo en esta pregunta, fíjate, Sandy, como decía que era dicotómica, rápidamente, licenciado, ¿recuerda si en el sistema de justicia guatemalteco ha habido alguna condena similar a la que sufrió Pedro Muadi el día de ayer por cuestiones similares a estos delitos? Pues yo no recuerdo. Yo tampoco. Sandy. Y es complicado, la verdad, ver este tipo de sentencia, los delitos que ha mencionado y cuando no tenemos antecedentes también. Pero hay algo que me llama la atención y es la cadena de custodia. Se menciona que hay distintas irregularidades que se presentaron durante este caso. Por ejemplo, 2 testigos,
qué pasó finalmente con esa prueba y con otras también que se fueron presentando y que finalmente no sabemos entonces si se tomaron en consideración o no para la sentencia. Hubieron puntos importantes durante la dilación del proceso. A ver. Uno fue el tema de los testigos, de los colaboradores eficaces. Los famosos Los colaboradores eficaces. Polémicos, ¿no? A veces. Exactamente. Resulta que cuando se reproduce esa declaración en anticipo de prueba, en el debate, los colaboradores eficaces, en el momento de presentar su declaración ante el juez, aún no tenían la calidad de colaboradores eficaces. Entonces, porque lo que se estaba solicitando era la audiencia para la aprobación del convenio. No era el momento procesal oportuno. No era el momento procesal oportuno. Y aún así, el tribunal sostiene la sentencia basado en ese órgano de prueba. Y condena en ese sentido, ¿verdad, Sandy? Ahora, aquí esto me surge una pregunta, fíjate, Sandy, para el licenciado Colindres. A ver, es obvio que ahora ustedes, como defensa técnica, lo que van a hacer y en la asesoría legal que usted tiene, seguramente es plantear la apelación especial. ¿Cuándo lo van a hacer y cuáles van a ser las bases fundamentales? Veo que inclusive trae leyes. ¿Qué nos puede platicar de eso? Y licenciado Talamonte, aquí hay una cuestión muy interesante. Todavía falta la audiencia de reparación digna. O sea, todavía no es firme esa sentencia. Todavía ni siquiera... Recordemos que este caso lleva varios todavía años. Falta la audiencia en la que técnicamente el Estado va a reclamar lo que dice básicamente la etimología de las propias palabras, ¿verdad? Sí. Reparar dignamente el daño causado. ¿Qué es lo que esperan ahí? O sea, entonces la cuestión es ¿qué va a requerir el Estado? Si dentro de la misma acusación presentada por parte del Ministerio Público se le condenó al ingeniero Muadí a pagar 4.3 millones que no fueron acusados. Entonces, esto se está basando un poquito sobre situaciones que están en el aire, en supuestos y en momentos procesales no oportunos, Andy. Esto viene a ser grave, licenciado Colindres. Entonces, las figuras delictivas por las cuales se fue declarada la responsabilidad fueron impuestas penas máximas, aumentadas en una tercera parte. Por eso es tan grande la justificación que se da en este caso por parte del tribunal? Muy buena. La cuestión es que ellos dicen que él tuvo conocimiento plenamente de todos los actos que se realizaron. Pero durante la dilación del proceso nunca se probó que él tuviera una autoría directa sobre los hechos, particularmente sobre los hechos que se le acusaron. ¿Dónde está que el ingeniero Muadí firmó alguna planilla para pagarle a los supuestos contratados por parte del Congreso? ¿Dónde está la autorización que él dio para poder erogar los gastos o los salarios que supuestamente se sustrajeron ilícitamente? No existe. Y ante esto hay una pregunta que yo le tengo que hacer y es, sabemos que un proceso penal para cualquier persona que lo esté enfrentando es muy difícil, especialmente cuando lleva mucho tiempo y no se logra esclarecer y no se logra entonces finalizar el mismo y menos que sea favorable en este caso. ¿Cómo se encuentra a nivel personal el expresidente Pedro Muadí con todo esto? Yo creo que y ustedes lo pudieron escuchar el día de ayer en sus propios... Aquí en Mate, dijo. Exactamente. Creo que esa es la mejor expresión que puede tener una persona en cuanto a una sentencia de ese calibre. La pregunta es, ¿no habrá una razón mayor y personal en contra del ingeniero Muadí para dictar una sentencia de esa manera? ¿O hubo alguna injerencia por parte de algunas otras personas? ¿O es el resabio de algún sistema que tuvimos hace un año atrás? Cuando habían otras presiones en el sistema de justicia. Exactamente. A mí lo que llamaba la atención, Sandy y licenciado Colindres, en este caso, es la dilación del proceso. A ver, es un proceso durante el cual el expresidente del Congreso, Pedro Muadí, pasó, ¿cuánto? 4 años o más en prisión preventiva. Son 4 años, 4 meses. Bueno, ¿y cómo se puede justificar que tanto tiempo para llegar a la fase de juicio oral y público y apenas ahorita todavía falta la audiencia de reparación digna? No tenemos ni siquiera una sentencia que podamos llamar ya firme porque faltan todavía las apelaciones correspondientes. ¿Por qué tanta dilación? Existieron muchas situaciones que, pues, como siempre lo hemos dicho, el retardo malicioso siempre es achacado a los abogados particulares. Con amparos a veces, ¿verdad? Exactamente, ese siempre es atacado, sí. Pero cuando las acciones vienen por parte del Estado, Ministerio Público, eso se llama litigio estratégico.
O sea, eso no lo podemos, o sea, aquí hay una desigualdad total en cuanto a las acciones que pueda presentar la defensa en el legítimo ejercicio de un derecho o las acciones que el Ministerio Público presenta en cuanto a la persecución penal de una persona. ¿Y cómo ha sido este proceso como parte de la defensa técnica? Es decir, el planteamiento de las estrategias, qué tan favorables fueron, qué tan difícil fue el procedimiento también, porque cuando hablamos entonces, venganza judicial podría ser un caso de estos y obviamente cambia el panorama de defensa cuando tenemos un antecedente como este, en el cual ya mostrábamos algunas irregularidades que usted nos daba a conocer. ¿Cómo fue este procedimiento desde el punto de vista de la defensa? Lo que sucede es que el tribunal no puede acreditar hechos que nunca le fueron puestos en conocimiento. La misma ley le prohíbe. Pero a pesar que ustedes lo sabían y lo planteaban, seguían en la misma postura. Exactamente, o sea, se hicieron las protestas respectivas durante todo el proceso, pero al momento de emitir la sentencia, ninguna de las acciones presentadas por los colegas fue tomada en consideración. Un caso muy sencillo para que lo tomen en consideración. El famoso informe financiero. Se presenta un informe financiero con tal de sostener el delito de lavado de dinero en contra del ingeniero Muade. Y la misma perito, exmiembro de la comisión, reconoce que existieron falencias en la elaboración de ese informe financiero. Entonces ahí se desvirtuaría, ¿verdad? Por parte de la misma persona que lo hace. Entonces, sí, no encontró evidencia. Y se valora positivamente para declarar la responsabilidad. Licenciado Colindres, Sandy, el tiempo en televisión corre muy rápido y esta entrevista ha sido muy interesante, pero ha llegado a su final. Nosotros queremos agradecerle aquí en A la Medida el haber estado presente, poder dar estas explicaciones, porque es muy importante para nuestro público. Así es. Pues estamos siempre a la orden. Nosotros agradecemos mucho el espacio que se nos pueda dar e informar realmente a la población de que la situación que el ingeniero Muade presenta realmente es totalmente distinta a lo que la propia sentencia revela, y como una vindicta pública, creo que es más que todo eso. Gracias, licenciado Colindres, por acompañarnos y darnos toda esta información. Debemos hacer una pausa, pero regresamos enseguida.